Hola, mi nombre es Juan Carlos Ríos Sotelo, soy médico egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, mi cédula profesional es 3359074 y el día de hoy es muy importante para mí esta plática que te vamos a dar porque te voy a explicar el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué de la diabetes y en qué vamos actualmente o actualizarte para que tus controles y tu diabetes sean retrógrada o se pueda regenerar tu páncreas y tú puedas dejar de usar medicamento. Esta tecnología ya existe y en esta plática te voy a explicar cómo ha sido a través del tiempo y cómo logramos llegar hasta aquí, ¿sí? Entonces sígueme. En 1980 nosotros nos dimos cuenta que tenemos una pandemia. Esta pandemia es que en todo el mundo tenemos pacientes diabéticos y esto estaba generando muchos problemas económicos para las instituciones de salud pública. En todo el mundo existen instituciones como el Seguro Social, cada país le cambia de nombre a este tipo de salud pública, donde pues, la gente se va y se atiende. Entonces vimos en 1980 que tenemos mucho paciente diabético, mucho paciente hipertenso y con las complicaciones que tú ya conoces, como es problemas en los ojos, problemas en los riñones, problemas en el corazón, amputaciones de piernas, de extremidades, ¿verdad? Por esta enfermedad. Entonces en 1980 nos tuvimos que reestructurar y empezamos a volver a estudiar sobre cómo funciona la célula. Y entonces empezamos a descubrir que estábamos equivocados en el tratamiento. Entonces es muy importante, aquí es donde empieza la ciencia y empieza a cambiar los tratamientos para que tú entiendas cómo llegamos hasta el presente. Entonces tu célula actúa de la siguiente forma: todo lo que tú comas, todo excepto el agua, entra a tu boca, pasa a tu sistema digestivo, tu estómago, tu intestino delgado y ahí se absorbe, pasa al intestino grueso, se absorbe, pasa a sangre esos alimentos y llega al hígado y el hígado lo transforma en azúcar, porque el azúcar es lo que come la célula. Normalmente, como te voy a poner un ejemplo, si tú tienes un motor de carro, ese motor debe de tener una presión. Si tú aumentas esa presión, el motor se descompone y si tú bajas esa presión, el motor no funciona bien. O te lo pongo de otra forma. Si tú tienes un medidor cuando estés cocinando, si pones mucho calor o te sales de una cierta temperatura, tu comida no se quema, o si tú la pones por debajo de esa temperatura, no funciona correctamente. El cuerpo es igual, es una máquina que debe de tener niveles dentro de un rango normal. Entonces cuando tú comes, se empiezan a acumular bolitas de azúcar en tu sangre y cuando está así el azúcar en sangre, tú tienes un nivel de 70 a 110, que eso es lo normal, lo que tu cuerpo normalmente maneja. Cuando tú ingieres alimentos, inmediatamente, vamos a ver una pequeña gráfica, aquí está en 0, tú comes y empieza a subir gradualmente tu azúcar y vimos que a las 2 horas aproximadamente llega a su tope los niveles de azúcar de tus alimentos ingeridos recientemente y que tu cuerpo al mismo tiempo empieza a liberar una hormona por medio del páncreas que se llama insulina y empieza a hacer, cuando se llena esta sangre de azúcar, empieza a hacer la insulina que esta azúcar en sangre pase adentro de la célula. Esta es una célula sana, gordita, ¿verdad? Cachetona, bien sana, y así es como funciona normalmente. Cuando no hay insulina, ¿sí? Que tu páncreas no la produce en suficiente cantidad, entonces el azúcar se empieza a acumular en sangre y empieza a producir problemas. El primer problema que se ve es que la célula no come porque no le está llegando suficiente comida. O sea, el paciente diabético puede ingerir alimento, pero ese alimento no le llega a la célula. El hecho de que tú estés comiendo no quiere decir que esté funcionando el alimento. Entonces, ¿qué ocurre? La célula, si te fijas aquí, de estar sana, empieza a perder volumen y peso, que es en realidad lo que le pasa a los pacientes diabéticos. Empezamos a ver cómo un paciente normalmente diabético que inicia con su enfermedad empieza a bajar de peso y es inexplicable para él porque sin hacer dieta dice: qué raro, empiezo yo a perder peso, pero me da mucha hambre, porque el cerebro está mandando una señal de que necesita comer el paciente porque la célula tiene hambre. Entonces no está llegando la comida, pero al mismo tiempo el cerebro manda una señal y le dice al paciente: oye, tu azúcar en sangre está muy espeso, hay que echarle agüita para diluir esa sangrita. Entonces el paciente diabético empieza a tomar mucha agua para volver a diluir el azúcar. Pero esto no puede ser siempre, porque el azúcar, te vuelvo a repetir, está fuera de rangos normales, o sea, hay mucho azúcar
en esa sangre. ¿Qué ocurre? El riñón dice, tengo que echar a funcionar el riñón para sacar ese azúcar con sangre. Y entonces el paciente diabético empieza a orinar mucho. Y esto empieza a generar problemas en el riñón también desde que inicia la diabetes. ¿Por qué? Porque empiezas a lesionar el riñón y así es como el paciente acaba en diálisis, ¿sí? O en hemodiálisis, que es conectarlo a una máquina para limpiar la sangre al paciente de todas las toxinas que llega a tener porque ya no funciona el riñón. Y este problema o daños en la célula de que no comen bien se ve en todo el cuerpo, pero los lugares que más lo vemos en los pacientes son los ojos, el corazón, los pies, los riñones, que son los daños crónicos de la diabetes, inclusive en el cerebro, pero el daño está ocurriendo en todos lados. En 1980 nos dimos cuenta que la célula, ¿verdad?, no come cada 8 horas, come cada 4 horas y que es un proceso, cuando tú comes, ¿verdad?, la célula debe comer cada 4 horas, por eso los nutriólogos te avisan que tienes que comer cada 4 horas para mantenerte sano. Esto es muy difícil por varios factores. El primero es cultural. Recuerda que aquí, sobre todo en Mexicali y el Valle, nos enseñaron a comer cada 8 horas las mamás. Eran otros tiempos, ¿sí? Entonces se comía, se tardaba en la preparación de los alimentos y se tardaba en preparar los alimentos y ingerirlos. Entonces nos dimos cuenta que esto era un error. Si tú quieres mantenerte sano, debemos de comer cada 4 horas para mejorar la salud de la célula. Entonces por eso los nutriólogos a partir de 1980 se llega a esta información y desde 1980 ellos te están recomendando comer cada 4 horas para mantenerte sano. Cuando la insulina, te digo, no se está produciendo adecuadamente por el páncreas, se produce si naces con esta enfermedad, diabetes tipo 1, pero con el tiempo algunos pacientes dejan de producir esta insulina y se llama diabetes tipo 2. Hay otra tercera opción que es diabetes gestacional, que esto llega a ocurrir en los embarazos, o también diabetes de incidencia en el joven, ¿sí? Entonces hay varias características, pero básicamente es esto, ¿verdad? También en 1990 nos dimos cuenta, una analogía que yo les digo a los pacientes es, si tu carro, el motor de tu carro funciona con gasolina, que es lo que le da energía, ¿verdad?, y se acaba la gasolina, ¿qué le pondrías tú a tu carro? Pues gasolina, obviamente, para que siga funcionando. En el cuerpo ocurre lo mismo. Si tu páncreas deja de funcionar y de producir insulina, ¿qué hay que ponerle? Insulina. Erróneamente estamos usando todavía un medicamento que se llama metformina. La metformina tarda más en hacer efecto. Entonces, a la fecha vemos pacientes que continúan con estas complicaciones que hemos tratado por años de combatir y de prevenir al paciente. ¿Por qué? Porque es más difícil el control. En 1990 nos dimos cuenta que este era otro error que estábamos cometiendo los médicos. ¿Por qué? Porque la metformina tarda aproximadamente 8 horas en hacer efecto, ¿sí? ¿A qué me refiero? Tu célula, como ya te mencioné, trabaja cada 4 horas, dándole comidita, para más o menos hacerte lo más dinámico esto. Vamos a suponer que yo soy una célula y la naturaleza llega conmigo y me dice, vamos a hacer un trato celular. Tú vas a comer cada 4 horas y cada que tú vengas te voy a poner tus taquitos y una Coca-Cola aquí para que tú comas. Ese trato lo vamos a hacer de por vida. Entonces llega la enfermedad y ya de repente no son 4 taquitos los que tú comías con una soda, te empieza a quitar comida, entonces ya no son 4, son 3 taquitos y luego son 2 y luego es 1 y luego la mitad de un taquito. Después ya no es tu sodita fría, sino la mitad de la soda y después ya no hay soda. Eso es lo que le ocurre a la célula, por eso se va disminuyendo su volumen y va falleciendo de hambre. Básicamente la célula muere de hambre. Entonces es bien importante revertir eso. La metformina lo que hace, al contrario de la insulina que actúa inmediatamente en el proceso digestivo, como te lo muestro aquí, la metformina tarda 8 horas en hacer efecto. O sea, deja la célula sin comer. Ella que tenía que comer cada 4 horas, la metformina la hace que coma a las 8 horas. Y es difícil la dosificación de la insulina, de la metformina, perdón. ¿Por qué? Porque nunca comemos lo mismo a la misma hora y en las mismas cantidades. Entonces por eso no funciona muy bien el dar tratamiento de pastillas a los pacientes. Todo esto era la tecnología que teníamos en 1990. A raíz de eso, en los 90 también nos dimos cuenta qué opciones teníamos de insulinas.
Es importante decirle a la población que la insulina no es mala, que es una hormona que producimos normalmente el cuerpo, que la produce el páncreas, y que actualmente todos los futbolistas que estás viendo, los deportistas de alto rendimiento, los fisiculturistas y todos los atletas usan insulina como un tratamiento para producir mejoría en las células y que se mejore la masa muscular que se puede producir en un paciente normal. Les pongo el ejemplo, lo que les decía, el paciente come, le inyectas insulina y come más la célula, y esto hace que se recupere más pronto de una serie de ejercicios o de una serie de trabajo en el cuerpo intenso, pues de forma física, pues, o al hacer ejercicio. Entonces, actualmente la medicina del deporte usa hormonas como la insulina, aunque tú no seas diabético, para mejorar el estado del paciente. Estas son actualizaciones que tú muy importantemente debes de saber para que le pierdas el miedo a la insulina. No es una hormona mala, es una hormona como cualquier hormona, la testosterona, los estrógenos, las hormonas tiroideas que usamos normalmente en nuestro cuerpo y que cuando no se produce en forma adecuada pues tiene problemas, ¿no? Entonces te menciono, en aquel tiempo vimos que teníamos insulinas bovinas, o sea, de vaca. Entonces tuvimos que empezar a producir insulina humana, y en aquellos tiempos solamente teníamos 3 tipos de insulina: una lenta que actuaba a las 24 horas, que tú la aplicabas, o por 24 horas, que no te daba un control adecuado. Hablando de control, el control normal debe ser cada 4 horas debes de tener entre 70 a 110 de azúcar. Esto antes no se podía lograr adecuadamente. Con la tecnología que tenemos, que les vamos a mostrar posteriormente en esta plática, ya tenemos esa tecnología para llevar un programa adecuado y tener esos niveles entre 70 a 110. Teníamos otra insulina que era intermedia, que tardaba 16 horas en hacer efecto, o sea, la célula moría de hambre por 16 horas, siendo que la hormona o la célula debe estar comiendo pues cada 4 horas, como lo habíamos dicho. Tenemos una insulina rápida en aquellos tiempos que tardaba 2 a 4 horas en hacer efecto, entonces todavía era insuficiente. Entonces en el 2005, 2005, encontramos la forma de hacer una insulina que se llama ultra rápida, que en 30 a 45 minutos tú ya tenías tus niveles de azúcar entre 70 a 110. Eso fue un gran avance para nosotros los médicos y los que nos dedicamos a tratar pacientes de medicina interna de diabetes. ¿Por qué? Porque ya le daba libertad al paciente de poder comer, o sea, ya no tengo que quitarte yo alimentos, ¿verdad? Pues si tú puedes comer pastel, menudo, pozole, tamales, todo lo que a ti te gusta, y yo ya encontré una forma como autor desde el 2000-2005 de bajar tus niveles a niveles normales, o sea, de subirlos en una comida de 300-400, bajarlos en 30-45 minutos a 70-110. Esto es con la insulina ultra rápida que ya logramos producir, ¿verdad? Y que le ayuda desde entonces a los pacientes. Y eso evita pues que tenga daño celular y que la célula, de estar enferma, ¿verdad? Se regenere y vuelva a su estado normal. Pero uno de los problemas que teníamos en ese tiempo fue que los pacientes nos decían: oye doctor, pues ya me tienes el control, pero me tengo que estar pinchando el dedo cada 4 horas para llegar a checarme el azúcar cada 4 horas, y esto me cuesta mucho. Cada tira reactiva promedio me cuesta $1, entonces esto es bastante caro para mí. ¿Podrías encontrar alguna forma de mejorar esto? Y sí, lo hicimos en el 2011, como lo marco aquí, en España. Se generó un glucómetro a base de nanotecnología. ¿Qué es esto? Ustedes conocen la nanotecnología como la ropa que nunca planchas, la pintura de carro que nunca lavas, que no se le pega el lodo, la tierra, la nieve. La nanotecnología avanzó mucho en la ciencia, nos ha permitido avanzar mucho. En la medicina encontramos la forma de checar el azúcar o medir el azúcar continuamente. Este aparato se llama glucómetro libre, de un laboratorio certificado y muy famoso que se llama Abbott. Este glucómetro funciona de la siguiente forma: tú pones un parche, un sticker o una calcamonía, lo pegas en tu piel, así que no duele, ¿verdad? Y lo pegas, y ahí se empieza a mandar una señal. Antes, o bueno, todavía se encuentra el kit que te venden un monitor, y pasas el monitor sin producir dolor. Lo puedes pasar 1000 veces en el día y 1000 veces te va a llevar el control de tu azúcar sin tener que pinchar los dedos.
Actualmente se puede usar el celular por medio de una aplicación que tiene tu celular y ya simplemente pasas el celular y ya puedes medir esto. Les vamos a pasar una ejemplificación o una imagen donde esto actualmente lo hacemos aquí en mi consultorio. Esta nanotecnología después fue avanzando en el 2018 y encontramos esto que vemos aquí en la pantalla o vemos aquí, que son relojes inteligentes que tienen ya glucómetro. Actualmente ya en Mexicali podemos encontrar este tipo de tecnología, entonces aquí con nosotros, ¿verdad? Te presionas tu dedo en tu reloj y te checa el azúcar. Entonces ya no compras dispositivos y tu reloj mismo nos está sirviendo para medir el azúcar. ¿Qué cosas vienen nuevas para el paciente diabético y para los pacientes hipertensos y para nosotros los humanos? Se están generando ya también lentes inteligentes donde vamos a poder monitorizar o estamos viendo al paciente y vamos a poder checar los niveles en un futuro de azúcar, de presión arterial, de frecuencia cardíaca en los pacientes, porque se hace un escaneo por medio de nanotecnología para los pacientes. Eso ya viene en camino y eso se llama Smart Glasses. El smartwatch ya lo trae, Apple Watch en su edición 8 tiene el glucómetro. Tristemente para Mexicali y bueno, para los pacientes con diabetes se suspendió la producción este año. Probablemente se retome en el 2023 y será mucho más fácil para nosotros los doctores llevar un monitoreo de los pacientes y esto va a evitar las complicaciones crónicas de la diabetes. Bueno, me brinqué este año a propósito en el 2000, ¿verdad? Porque en el 2000 encontramos un método o un tratamiento muy importante para los pacientes que remodificó todos los tratamientos que teníamos, ¿no? Que fue operaciones para los pacientes, el bypass gástrico, las bandas gástricas, los balones gástricos, que lo que ocurrió fue que en el 2000 operábamos pacientes y como todo en la medicina se va refinando la tecnología, pero operábamos 10 pacientes y yo creo que el 90% se nos complicaban de esos pacientes y algunos fallecían, y los que llegaban a sobrevivir sobre esos pacientes hicimos encuestas y vimos el comportamiento del cuerpo cuando le cortábamos el estómago a los pacientes en esos tiempos. Empezamos a ver que él dejaba de usar medicamentos y que su diabetes, su hipertensión se controlaba. Actualmente, 22 años, 23 años después, ¿verdad? Encontramos que esa tecnología ya el paciente lo operamos, ya no tenemos tantas complicaciones, las complicaciones son menos del 5% aproximadamente de los pacientes, ¿verdad? Y llegamos al problema que ahora tenemos con este tipo de pacientes que operamos y cortamos los estómagos, es que los tenemos que volver a operar en 10 años. ¿Por qué? Porque el paciente vuelve a tener obesidad y vuelve a generar el problema. Entonces, actualmente estamos trabajando en cambiar el DNA de los pacientes por medio de una tecnología que se llama CRISPR, que no existe, ¿verdad? Para modificar la información genética y empezar a quitar enfermedades en los pacientes. Esto es difícil y ahorita está en un protocolo de aprobación. ¿Por qué? Porque se llama ingeniería genética o biogenética y estamos entrando a regulaciones en ley para poder hacer esto, ¿verdad? Entonces, esto viene en un futuro y es muy importante que tú lo sepas, que en un futuro vamos a poder cambiar el DNA de las personas de una forma adecuada y legal para poder quitar enfermedades ya del DNA y que no se manifiesten en tu cuerpo. Pero bueno, vuelvo al tema. En el 2000, en el 2009 se aprueba por FDA y por las máximas autoridades que tenemos de medicina a nivel mundial un programa que se llama remisión de la diabetes. Remisión de la diabetes es que el paciente deje de usar medicamento y no necesariamente que se tenga que operar para que deje de usar medicamento, ¿verdad? Y es un programa donde tu médico está al pendiente del paciente cada 4 horas, ¿verdad? Checándolo y viendo cómo sus niveles de azúcar se van comportando. ¿Esto qué hace? ¿O qué educación le da al paciente? Aquí se ve que algunos pacientes, o descubrimos dentro del comportamiento de cada cuerpo o de la individualidad de cada paciente, o sea, cada cuerpo es diferente, encontramos lo siguiente. Por ejemplo, si yo me como una tacita de arroz, ¿verdad? Y mi mamá o mi familiar se come otra tacita de arroz que es la misma cantidad, supongamos que es la misma cantidad de arroz, y otra persona se come la misma cantidad de arroz, a lo mejor a mí se me sube el azúcar
500, a la otra persona a 100 y a la otra persona le queda normal. Entonces cada alimento funciona diferente en cada paciente, por eso es muy importante la individualización de los tratamientos en cada paciente y el control y monitoreo de los pacientes. Lo ideal es cada 4 horas que encuentres un profesional de la salud que te pueda estar llevando tu control cada 4 horas para que él vaya dando las indicaciones. Esto es, si se ocupa el medicamento se usa, si no se ocupa el medicamento no se usa. Entonces, a medida que el cuerpo va teniendo sus niveles normales de azúcar, ¿sí?, el cuerpo va sanando. En base a eso, los médicos hemos regenerado tejidos. Por ejemplo, ustedes han encontrado pacientes que, como en el video que les vamos a pasar, que es un paciente diabético que le iban a cortar su pie y pudimos regenerar su tejido como piedra angular del tratamiento, controlar sus niveles de azúcar, mantenerlos entre 70 y 110, y esto hace que se regenere el tejido y que se salve la extremidad. Entonces empezamos a ver que se podía revertir el daño en el riñón, revertir el daño en los ojos, revertir el daño en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Siempre y cuando se llegara a tiempo y salváramos las células de que fallecieran. Entonces, en esta tecnología estamos actualmente. Esto te lo ofrecemos aquí conmigo, Juan Carlos Ríos. Estoy en Reforma 999 y calle B, en contraesquina del Hospital Hispanoamericano. Mis teléfonos 6869-460320. Atendemos pacientes de ambos lados de la frontera, en Estados Unidos, Valle Imperial, y aquí en México. Entonces, si tú estás interesado en esta tecnología, pues acude con nosotros.